¿De dónde vienen los encapuchados? Es una pregunta histórica que vale la pena responder. Durante varias décadas a las universidades del Estado se metieron grupos de exterminio, sobre todo grupos paramilitares, y tenían perfilados a los líderes estudiantiles, los que armaban los sindicatos, las huelgas, las protestas, las marchas. Entraban a las universidades y los mataban. Esto se vio más que todo en los 70s y en los 80s, que fue un auge narcoparamilitar bastante fuerte. Incluso mataron a profesores. Al médico Héctor Abad Gómez lo mataron por defender los derechos humanos y por ser parte de la Universidad de Antioquia. Incluso a él lo mataron en el velorio de otro compañero. Él estaba asistiendo al funeral de un compañero que habían matado ese mismo día, y él tenía un poema de Borges, El olvido que seremos, para leerlo. Lo tenía en el bolsillo, y estando en el funeral de su compañero, abogado también de defensor de derechos humanos, lo mataron. Y por eso en las universidades del Estado, como la Nacional, como la de Antioquia, pues es común ver estos personajes, que pues también algunos se han aprovechado de la capucha para delinquir, para robar. Pero el capucho original es un actor político, que no necesariamente es un actor armado. Más allá de que tire papabombas, el capucho es un actor político de las universidades. Pero la extrema derecha ha trabajado bastante un discurso sobre el capucho. La extrema derecha ha tratado de vender al capucho como un terrorista al nivel de una guerrilla, de cualquier guerrilla que ustedes puedan imaginar. Y en esa medida existe un minimalismo, que es reducir algo a lo más básico o a lo más falaz. El encapuchado nació como una respuesta al terrorismo de Estado. O sea, de entrada hay que explicarle al señor Miguel Polo Polo por qué surgió el capucho en las universidades del Estado. Que hoy día sea conveniente o no seguir ocultando la cara, está para el debate, pero no es la extrema derecha la que tiene que venir a las universidades a hacer el debate. Las universidades pueden hacer ese debate entre su gente, no con politiqueros que tienen oportunismo electoral. O sea, ese debate lo tiene que hacer la comunidad universitaria y todos los estamentos, las asambleas, asamblea de docentes, asamblea de estudiantes, asamblea de facultades y demás. Es un debate que hay que hacer de qué tan seguro sigue siendo hacer política mostrando la cara. Y en esa medida uno lee muchos comentarios en redes sociales en donde dicen que los capuchos deslegitiman el movimiento estudiantil, o que los capuchos son terroristas, o son vándalos, o son ladrones y demás. Pero hay que ir más allá del estereotipo. No podemos saber quién es un capucho, porque son clandestinos. En un país en donde mataron un movimiento político completo de oposición, la Unión Patriótica, es totalmente lícito usar la capucha, porque no hay seguridad para hacer política. Es lícito usar capucha. Lo que no es lícito es usar papas bombas, por ejemplo. Entonces, una cosa es que un capucho tire papas bombas, que eso sí puede ser algo delictivo y delicado, porque puede llegar a matar a alguien también o matarse él mismo. Eso sí es delicado, el tema de la papa bomba. Pero cuando el capucho llega y hace un discurso y expone sus ideas políticas y no quiere mostrar su rostro, totalmente respetable.
En el capucho que ustedes ven ahí de la Unión Camilista, el tipo está hablando de la reforma a la Ley 30 del 2011, que fue un paro que se hizo en el gobierno de Santos, porque esa ley de por sí es pésima para la financiación de la educación superior, y con esa reforma que le iban a hacer, le iban a poner peor. Casi que iban a poner en riesgo la vida de las universidades del Estado. Entonces ahí se hizo un plantón y se hizo algo políticamente válido, que es que alguien exponga sus ideas. Ahorita que estuvo el tema de la pandemia de COVID-19, hay mucha gente que usaba las plataformas de Zoom y demás, no le gustaba mostrar su cara, y es normal. Hay gente que por timidez o por miedo o por prudencia no le gusta mostrar la cara. Así también hay que ver el capucho como alguien que no se atreve a mostrar su cara. Y la extrema derecha nos ha vendido el discurso de que todo capucho es terrorista. Y yo les digo que no se puede generalizar. Así como no podemos decir que todos los policías son violadores de derechos humanos, o que todos los guerrilleros son iguales, o que todos los policías son iguales, o todos los militares son iguales, no todos los capuchos son iguales. A cada uno debe evaluársele según la situación en la que esté. Cuando el capucho da un discurso de estos, puede que uno no esté de acuerdo en algo, y lo debatimos, pero el capucho cuando intimida, o peor aún, cuando es un delincuente común que se disfraza de capucho para robar, que creo que pasó aquí hace poco en la universidad, ahí es delicado también. Ya es instrumentalizar la capucha. Pero hasta la década de los 90 mataron gente acá. Y por eso cada vez la capucha se masificó más. Cuando estaba empezando la década y el milenio del 2000, se empezó a ver ya totalmente la capucha, porque los últimos líderes estudiantiles los mataron a finales de los 90. Y aún así, después del 2000 también han matado líderes estudiantiles, pero ya no tanto. La capucha fue una solución para que los líderes estudiantiles pudieran hacer proselitismo, hacer activismo, sin arriesgar su vida, sin ser perfilado. Y se destapó un escándalo terrible, que Mancuso, con sus declaraciones ante la JEP, mostró que era mucho más grave de lo que creíamos. El escándalo de las chuzadas del DAS, en donde durante 2 años consecutivos el gobierno de Uribe instrumentalizó el DAS para perfilar a todos los enemigos políticos, a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores. O sea, tener un manual de entrampamiento, de chantaje, de manipulación a enemigos políticos. Eso nunca lo habíamos visto de manera tan sistemática en la historia de Colombia. Otro escándalo del gobierno de Uribe que estos medios no van a analizar con profundidad. Pero eso lo que hizo fue darle más alas, darle más argumentos al capucho. Que el capucho diga, este gobierno que tiene miles de falsos positivos encima, estuvo durante 2 años expiando a opositores, espiando a posibles víctimas, con un aparato criminal lleno de paramilitares como el DAS. Eso justificó más la capucha. Pero mucha gente ya no se acuerda de eso, porque eso pasó hace 14 años. La gente no se acuerda de cómo el DAS, lleno de paramilitares, en el gobierno de Uribe, se convirtió en un perfilador de opositores, de civiles, que fue lo más grave. Porque el DAS no es una entidad para vigilar a civiles, ni mucho menos a opositores. El DAS era una entidad, un departamento de seguridad del Estado, de policía, que terminó siendo policía política.
y terminó siendo un instrumento del gobierno de turno, lleno de asesinos, como el señor Jorge Noguera Cotes, un asesino, un paramilitar que terminó dirigiendo el DAS y que está en prisión. Lo mismo que María del Pilar Hurtado y Narváez. Los que manejaron el DAS en esa época terminaron todos en la cárcel. Y eso justifica más la lucha del capucho. Y yo admiro tanto al que da cara como al que se tapa la cara, porque ambos están haciendo un activismo político. Les admiro porque están arriesgando su vida. Pero algunas personas se han aprovechado de la capucha para intimidar o para hacer daños a la institución como tal, daños que tiene que pagar la misma institución. Hay un dato que el rector le dijo a Miguel Polo Polo y que mucha gente no lo sabe, que esta universidad, la Universidad de Antioquia, es autofinanciada en un 58%. O sea, esta universidad es privada en un 58%. Por eso los posgrados son tan caros. Aún así, muchos pagamos aquí poquito, por ser estratos 1, 2 y 3. O sea, muchos pagamos poquito, pero esta universidad se la lucha. Esta universidad se esfuerza mucho para tener grupos de investigación, para tener programas de extensión, para que no paguemos tan caro el semestre, para que Miguel Polo Polo salga a decir que esto es una cloaca llena de terroristas urbanos. O sea, ¿qué se imagina el uribista promedio que nunca ha pisado esta universidad? Que en esta clase no hablamos de Caracol, de RCN, de Semana, que no analizamos la historia de los capuchos, sino que aquí tenemos un entrenamiento militar. O sea, que aquí, que todos los estudiantes son guerrilleros, son terroristas urbanos, que aquí enseñamos cómo tirar a papas bombas en las clases. O sea, así es como se imagina el uribista promedio de esta universidad. Y no se imagina la gran cantidad de programas acreditados, la gran cantidad de ciencia que se produce acá, la gran cantidad de profesionales con alta formación que se gradúan de acá. Bueno, empezando por Álvaro Uribe, que es uno de los egresados eméritos de acá. Que si hablamos de terrorismo, pues ese ha sido el mayor terrorista urbano que ha fabricado esta universidad, Álvaro Uribe Vélez. De resto no conozco un gran terrorista que diga, uy, este es digno de allá. Pero más allá de esos mitos, hay que preguntarnos por el poder de los medios, porque ellos tienen la posibilidad de inventar la noticia. Ellos tienen la facilidad de crear el estereotipo y que la gente se lo crea por millones. Porque hay muchas formas de matar. Yo puedo matar con metralleta, con bombas, pero puedo matar con mentiras y con calumnias. Así es como matan los medios masivos. ¿Cuántas veces afuera nos han tildado de terroristas, de tirapiedras, de vándalos, solamente por estudiar o por trabajar acá? ¿Cuántas veces? Ustedes sabrán, de pronto no les ha tocado. Y si no les ha tocado, pues muy de buenas. Porque yo que soy egresado de acá y que he sido docente de acá desde que me gradué, y que he tenido la oportunidad con varias personas y ellas me dicen que cómo se hacen las papas bombas, que cuántas piedras he tirado. Lo más chistoso es que yo acá nunca he tirado piedra, más fácil tiré piedra como hincha de fútbol que acá. Entonces, es increíble que la gente se invente esos cuentos, pero es porque hay un sistema comunicativo que está diseñado para eso, para estigmatizar. Y con esta parte, con esta tesis del estigma, quiero terminar esta parte para que entremos en la última fuente antes de salir al descanso. Es increíble cómo un estigma puede acabar con una sociedad, con un país. Hitler estigmatizó a los judíos
como los mayores culpables de los males de Alemania. ¿Y cuál fue el resultado? 12 millones de judíos muertos. Stalin estigmatizó a los cristianos y a los capitalistas como los culpables de los males. El resultado, millones de muertos en la Unión Soviética. Estados Unidos ha estigmatizado a varios países como creadores de armas de destrucción masiva, como Irak. Resultado, millones de personas asesinadas. Por eso el estigma parece un simple concepto sociológico, pero va más allá. El estigma es lo más peligroso que hay. Y en nuestro país, lamentablemente, no estamos libres de estigmas. Ya saben ustedes lo que pasó con la masacre de las bananeras. Estigmatizaron a unos obreros y los mataron. La masacre al pueblo pastuso de Simón Bolívar. La masacre a la chusma, que así le llamaban los conservadores, a través de grupos de exterminio como los antichusmeros, los pájaros y los chulavitas. El estigma a la Unión Patriótica, como el brazo político de las FARC. Resultado, más de 6.500 muertos. Y el estigma de cualquiera puede ser guerrillero. Y con tal de reclamar premios y recompensas, mato a cualquiera y lo presento como guerrillero, los falsos positivos. Y ahora, personajes como Toledo y como Polo Polo reviven el estigma. Por eso les invito a leer el artículo de opinión que escribió el profesor Gabriel Gómez de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. El profesor redacta unos párrafos interesantes sobre el tema del estigma. Y ese artículo deberían leerlo no solamente los 37.000 que estudian acá, sino los millones que hemos pasado por acá, porque somos millones los que hemos pasado como estudiantes, como egresados o como docentes, somos millones. En estos 220 años de historia somos millones. Estigmatizar a 1 millón o a millones de personas es muy delicado. Que a uno lo maten en un régimen uribista, que porque uno es egresado o porque uno estudia o trabaja acá, que uno lo maten porque es que usted es de la Antioquia, usted es de las FARC, usted es terrorista, hay que matarlo. Esa macartización es muy peligrosa. Por eso aplaudo durísimo lo que hizo el señor rector John Jairo Céspedes Arboleda y lo que hizo el profesor Gabriel Gómez. O sea, aplaudo de demostrarle con argumentos, con hechos, con estadísticas, con lógica, con sensatez al señor Miguel Polo Polo y al señor Toledo qué clase de institución es esta, qué prestigio tiene, qué premios tiene y por qué merece esta institución todo el respeto. Uno puede tener diferencias con la parte burocrática de la institución, normal, o diferencias con otros docentes, normal, pero que esta universidad es la mejor de Antioquia y es una de las mejores de Colombia, no hay la menor duda. Los hechos y las estadísticas así lo demuestran. Y un politiquero barato como Miguel Polo Polo y otro politiquero barato como Toledo no van a desdeñar, no van a opacar, no van a minimizar lo bonito que ha hecho esta institución por el departamento, por el país y por el mundo, porque esta universidad le ha hecho aportes en medicina a todo el mundo, literal. O sea, siéntanse con orgullo de estudiar en esta universidad, porque son personas privilegiadas. Esta universidad no es para cualquiera. Los logros que tiene esta universidad no los tiene cualquier universidad de garaje. Esta universidad no tiene nada que envidiarle a ninguna universidad del mundo, nada. Así que ningún politiquero va a ir aquí a insultar a la gente,
Y, entre otras cosas, la raíz del problema es porque un conservador bastante joven, de extrema derecha, iba a venir aquí, a la Plaza de Barrientos, a darnos cátedra de por qué tenemos que eliminar los capuchos. Como si no supiéramos de dónde viene la capucha. Como si ya esto no se hubiera debatido aquí en las asambleas. Y el tipo la sacó barata. Porque solo ganó rechiflas y tener que abandonar el recinto, nada más. Porque es una persona no grata. ¿Y por qué le fue bien a Germán Vargas Lleras acá? Porque fue un contexto muy distinto. Porque Germán Vargas Lleras llegó con otros candidatos a debatir. Por eso al tipo lo chiflaron y todo, le gritaron falsos positivos, él dijo que eran culpa de Santos y lo que hablamos la vez pasada. Pero Germán Vargas Lleras, el tipo se supo vender y no le fue ni tan mal al final, a pesar de que luego terminó trabajando con Santos después de haber rajado de él acá. Este muchacho Toledo pues hubiese utilizado un método más inductivo. Hubiese dicho, discutamos lo público, discutamos la universidad, discutamos las formas de lucha. Pero el tipo puso en el volante, fuera los capuchos de la universidad pública. Eso no es tan fácil. Esa no se la perdonan ni a un profe de acá. Un profe de acá sale con ese discurso y también lo echan como un perro. Un profe de acá. Ahora alguien de un partido conservador, uribista, simpatizante de la ideología política que más escándalos ha tenido, judiciales. No estoy hablando de escándalos de prensa, judiciales en la historia de Colombia. No tiene autoridad moral para venir a decir aquí si los capuchos deben abrirse el parche o no. Y digo que le fue bien porque pudo haberle pasado algo delicado y ahí sí hubiese logrado su objetivo, pero a la vez no, porque él quería desacreditar al máximo la universidad y ni un solo rasguñón le hicieron. En cambio, a esta gente de Cofradía para el Cambio que se ha metido a marchas uribistas les ha pasado de todo. Les han pegado sombrillazos, patadas, les han dañado los celulares. Álvaro Uribe tuvo que meterse a defenderles porque les iban a linchar por allá en Aranjuez. Les ha ido más mal. Aquí a Esteban Toledo nadie le dañó el celular, nadie lo sacó a sombrillazos, nadie le dio patadas. Yo solo vi que le decían fuera, fuera, fuera. Pero yo publiqué en mis redes sociales, yo no lo hubiera echado. Yo lo siento aquí y lo pongo a debatir conmigo. O sea, si el man se me mete aquí a hacer proselitismo y a enseñarme a mí quiénes son los capuchos, yo le termino enseñando a él quiénes son los capuchos. Y le digo, vea, aquí hay capuchos porque en menos de 10 años mataron a 6.500 de un solo movimiento político. Y por eso el capucho tiene una justificación histórica que usted no debe desconocer. Yo no le diría que afuera, ni lo sacaría a patadas, ni a sombrillazos. Yo lo sentaría aquí 4 horas y lo pongo a debatir conmigo, a ver quién gana, o a ver quién aporta mejores argumentos. Pero yo no soy el que mando aquí. Y el estudiantado pues lo sacó. Y bueno, dio pie para que Miguel Polo tirara veneno. Pero también dio pie para que el rector hablara de las maravillas de esta universidad y para que el profesor Gabriel también hiciera lo propio. Y el profesor Gabriel toca 3 tesis históricas muy importantes con las que quiero terminar esta parte de la clase.
Primera tesis: la universidad es un escenario de pugna política, históricamente hablando. La universidad no debe ser un mero instrumento electoral, debe ser un instrumento de reflexión. Y ya se ha hecho mucha reflexión sobre el tema de los encapuchados, de todo tipo. Y por último, la universidad es autónoma de las campañas politiqueras. Un político que quiera hacer campaña acá debe estar dispuesto a que lo saquen también. Así como lo pueden dejar y puede que gane votos acá, lo pueden sacar con rechiflas y gritándole fascista o cualquier cosa. Si uno se mete aquí a hacer política, uno ya sabe a qué se atiene. Y Toledo no le fue tan mal para ser uribista. Pienso que el tipo salió muy bien librado. Hay uribistas que les ha ido peor acá, que hasta han salido tildados de paramilitares. A este pelado no le fue tan mal. Aún así, el pelado salió a decir a redes sociales que con esta gente aquí no se podía dialogar, que solo se les podía vencer. Pero el tipo Toledo no dijo cómo iba a vencer la gente. Esperemos que el vencimiento no sea venir a matar gente como lo hacían los paramilitares antes, cuando mataron al médico Héctor Abad Gómez, que vencían pero con paramilitarismo. Pero esperamos que ese vencimiento sea meramente electoral. Argumentativo no creo, porque el tipo tampoco goza de grandes argumentos. Así que veremos qué sigue pasando con este tema de los encapuchados y del proceso electoral en Medellín y en Colombia.